Hola, muy buenos días a todos y todas. Una nueva clase de biología y geología. Seguimos esta vez hablando de las funciones vitales de las plantas y en concreto vamos a hablar hoy de la reproducción. Las plantas, como todos los seres vivos, se reproducen y lo pueden realizar de dos maneras. Hay dos tipos de reproducción y las plantas llevan a cabo ambas. Una es la reproducción asexual y otra es la reproducción sexual. La reproducción asexual interviene un solo progenitor, por lo que los nuevos individuos son genéticamente iguales. Os he hecho aquí un pequeño esquemita donde, bueno, pues lo que intento representar es un organismo, pues normalmente un organismo unicelular, pero las plantas también tienen reproducción asexual, una célula, un organismo unicelular que se divide en dos organismos, dos células hijas mediante reproducción asexual. Luego un solo individuo puede dar lugar a otros dos, que son genéticamente iguales, son idénticos, son como gemelos, copias, y son también idénticos a la célula de la cual proceden, o al organismo del cual proceden. Estos a su vez pueden volver a dividirse y cada uno de ellos dará también a copias idénticas. Luego todos los organismos son prácticamente iguales. Si todo transcurre de manera normal, todos los organismos son iguales. Si hay algún cambio, alguna modificación, es porque se ha producido una mutación. Pero bueno, en principio, esto es la característica de la reproducción asexual. Es muy sencilla, solamente hace falta un individuo, no hacen falta células especiales y un solo individuo en poco tiempo puede reproducirse de manera muy rápida y dar lugar a muchos individuos. La reproducción sexual, bueno, pues la reproducción sexual es bastante diferente. En ella intervienen dos órganos reproductores, los cuales van a producir unas células especiales que se llaman células sexuales o gametos. Estos órganos reproductores, uno tiene que ser de tipo masculino y otro tiene que ser de tipo femenino. Cada uno de estos órganos dará una célula sexual especial, una célula sexual masculina y una célula sexual o gameto femenino. Entonces, estos gametos se van a unir, que normalmente suelen ser de individuos que proceden de individuos diferentes, se van a unir y se va a producir lo que se conoce como fecundación. De esa unión aparecerá una nueva célula que se desarrollará y dará lugar a un nuevo individuo. Bueno, pues los descendientes de este tipo de reproducción van a presentar características similares a los progenitores. ¿Por qué? Pues porque van a heredar la información genética. Si este es un individuo que lo he pintado de azul y este de amarillo para mostrar que tienen características diferentes, no solamente sexuales, sino otros, pues imaginaos que son dos animales o dos personas, pues de altura son diferentes, ¿no? Estas dos personas, uno sería un hombre y una mujer, el hombre produce espermatozoides, la mujer produce óvulos, se unen estos gametos en la fecundación y la descendencia, los hijos, van a heredar características de los progenitores. Pero los hijos normalmente no van a ser iguales a los progenitores, ¿de acuerdo? Porque su información genética va a combinarse y las combinaciones van a ser diferentes. Por lo tanto, yo aquí he querido mostrar que los hijos se parecen, son los mismos tonos de color, por así decirlo, pero no son exactamente iguales. Muchos son la combinación, ¿no?, de los progenitores. Si estos, a su vez, cada uno de estos descendientes se unen con otro individuo que también aporta características diferentes, cuando se unan sus gametos, los descendientes van a tener también características de ambos progenitores, dando una mezcla diferente. Luego, los hijos se parecen entre sí y se parecen también a los padres, pero no son idénticos. Esto es importante porque se crea variabilidad. Y lo mismo ocurre eso, cuando luego uno de estos descendientes se reproduce con otro individuo
que es completamente genéticamente diferente, pues va a dar una nueva combinación. Todo esto va a producir una gran variabilidad, que es la ventaja de la reproducción sexual. Por eso os he pintado aquí reproducción sexual con muchos colorines, porque se favorece el que haya mucha diversidad de individuos. Sin embargo, la sexual pues es como más aburrida, ¿no? Todos los organismos son iguales. Bien, en las plantas hemos dicho que se dan los dos tipos de reproducción. La reproducción asexual es bastante común y es muy conocida. ¿De acuerdo? Se le llama también reproducción de tipo vegetativo. ¿Cuál es el ejemplo más típico que podemos reconocer o que seguramente que conozcáis ya? Es la reproducción por esquejes. Todo el mundo alguna vez ha cortado el tallo de un geranio, por ejemplo, y lo ha plantado en una maceta y de este tallo, de esta ramita, ha surgido una nueva planta entera con todos sus órganos, con sus raíces, tallo, hojas y flores o frutos. Entonces, bueno, pues esta técnica de reproducción por esquejes también se conoce como fragmentación y es un ejemplo típico de reproducción asexual. Vamos a ver entonces otros 4 tipos que son similares de alguna manera a este, pero bueno, vamos a ver las diferencias que aparecen en el libro en la página 162. También son muy conocidos algunos de ellos. Por ejemplo, el libro empieza con los estolones. Los estolones son tallos finitos que crecen arrastrándose sobre la superficie del suelo. ¿Vale? Entonces, el ejemplo más típico son las fresas. Bueno, pues si esto es una planta, ¿no? Es de las fresas. Bueno, pues veis un tallito que va recorriendo la superficie y que cuando encuentra una zona adecuada, con nutrientes, con humedad, etcétera, bueno, pues va a plantarse ella misma, es decir, van a empezar a salir, a crecer raíces y de aquí va a dar lugar a una nueva planta. ¿De acuerdo? Esto sería la reproducción por estolones. Luego, los tubérculos, también muy conocidos, todo el mundo conoce los tubérculos. Por ejemplo, la patata, la yuca o la mandioca también son, el boniato, todo esto son tubérculos. Bueno, pues los tubérculos son tallos subterráneos. Ya estuvimos hablando de ellos anteriormente cuando vimos los tallos, en los que se desarrollan pues yemas que pueden originar una planta completa. Estos tallos especiales están muy engrosados y almacenan sustancias nutritivas. Por eso nosotros aprovechamos y comemos estos tubérculos porque tienen muchos nutrientes que ha almacenado la planta en estos tallos subterráneos. Si dejáis una patata durante un tiempo en la cocina sin consumir, ¿verdad? Pues veréis cuando se ponen viejas, por así decirlo, las patatas, les aparecen hijitos, brotecitos, ¿no? Eso serían esas yemas y que si las enterrásemos, pues podría dar lugar a nuevas plantas. Bien, luego tenemos los bulbos. Los bulbos también son muy conocidos. El ejemplo más típico son las cebollas, los ajos. Esos son también los tulipanes, pero bueno, cebollas y ajos todo el mundo tiene en su cocina. Son tallos subterráneos que también almacenan sustancias nutritivas para la planta y que la característica principal es que tienen muchas hojas, tienen muchas capas. Y a partir de este bulbo puede desarrollarse una nueva planta. Esto también lo veis muy bien cuando también se olvida una cebolla durante mucho tiempo o los ajos. Muchas veces veréis que empiezan a despuntar, a salir brotes verdes. Bueno, pues si eso lo plantásemos, se haría una planta mucho más grande y además podrían llegar a salir flores que si se fecundan, pues podrían dar lugar a semillas y de ahí plantar nuevas cebollas.
Y por último nos quedan los rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos, más o menos horizontales, y que, pues, parecido a los estolones, cuando encuentran una zona adecuada, pueden echar raíces y formar una planta completa. Ejemplos de ellos, bueno, pues las cañas, los juncos, estas plantas que aparecen cerca en las riberas de los ríos, los lirios también, se reproducen por rizomas. Bien, la reproducción sexual. La reproducción sexual es característica de los organismos pluricelulares y se da en todos salvo en el moneras. No quiere decir que en el resto de reinos no se dé también la reproducción asexual, pero digamos que en todos ellos hay algún ejemplo de reproducción sexual. Es un proceso lento y complejo, eso ya lo hemos visto, en el que se producen pocos descendientes, pocos relativamente, y que son semejantes a sus progenitores pero no idénticos, ya lo hemos dicho. Es necesaria la producción de gametos de distinto sexo, unos gametos masculinos y otros femeninos, que se generan a partir de órganos especializados. Entonces, por eso es propio de los organismos pluricelulares, porque si tienes que formar una célula especial, que es la célula sexual, entonces ya tienes más de una célula. Por lo tanto, se va a dar en estos organismos pluricelulares. La unión de ambos gametos se denomina fecundación y da lugar al cigoto. El cigoto va a tener una mezcla de ADN de ambos progenitores y dará lugar a un individuo completo a base de dividirse y de desarrollarse. En la página 163 os aparece ejemplos de reproducción sexual en las plantas sin semillas y en las plantas, y en la 164 la de las plantas con semillas. Hoy solamente vamos a ver la reproducción de las plantas sin semillas. Entonces lo va a dividir también en los grupos que hemos visto, primero en los musgos y las hepáticas y luego la reproducción de los helechos. En el caso de los musgos y las hepáticas, tenéis un dibujo parecido también en el libro. Lo que ocurre es que forman, si esto es el musgo, forman estas cápsulas, ¿verdad? Estas cápsulas en las cuales se va a llevar a cabo la producción de esporas. Es decir, se van a producir estas esporas que cuando estén maduras se va a abrir la cápsula y va a dejar que se liberen estas esporas para que caigan y puedan germinar, dando lugar a un nuevo organismo. Estas esporas pueden dispersarse por el viento, por el aire, incluso por el agua, y de esta manera pues puede propagarse y esparcirse la planta. Luego, pues esa espora germinará y dará lugar a un musgo. ¿Bien? Luego hay un ciclo en el cual se produce la reproducción sexual, es decir, va a haber partes de la planta que van a tener órganos masculinos y órganos femeninos, que cuando se produzca la fecundación, el cigoto dará lugar a esta cápsula, ¿de acuerdo? A esta cápsula, esto es el producto de la fecundación y de aquí saldrán esporas. Entonces ya veis que es como un ciclo y este ciclo se va a repetir de alguna manera en todas las plantas. En los helechos. En los helechos también estas plantas se reproducen por esporas. Las esporas se fabrican, se producen dentro de unas cápsulas o abultamientos que hay en el envés de los frondes, que se llaman soros. Entonces son como estas bolitas, estos granitos que aparecen, marrones, que aparecen en la parte de abajo de la hoja, en el envés. Bueno, pues dentro de estos soros se encuentran los esporangios, y los esporangios son los que van a fabricar, los que van a producir las esporas. Lo mismo, cuando llega la época adecuada, el momento adecuado, se van a liberar
estas esporas que van a esparcirse por el viento, etcétera, hasta llegar a un sitio adecuado, pues normalmente pues con mucha humedad, donde se va a desarrollar una nueva planta. Entonces, esta nueva planta, aquí se llama gametofito. ¿Por qué? Porque es donde van a producirse los gametos que cuando se unan darán lugar a un cigoto y de aquí surgirá un nuevo helecho. Y así el ciclo se repite constantemente. Luego el helecho producirá estos soros que dará lugar a los esporangios donde se producen las esporas, se liberan, caen en el agua, se forma el gametofito, se produce la reproducción sexual y da lugar a un nuevo helecho, que es el esporofito, el que produce las esporas. ¿De acuerdo? Hoy simplemente hasta aquí. El próximo día veremos la reproducción de las plantas con semillas, ¿vale? Para terminar ya el tema de las plantas. Así que esto es todo. Si tenéis alguna duda, como siempre, me podéis escribir por Moodle, por el correo electrónico y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.